Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿se puede reducir una hernia sin cirugía? Y aquí está el caso en el que sí se logró hacerlo. Hace medio año, la hernia más grande de las 5, había hernias en todos los discos intervertebrales. Hace medio año, esa hernia medía 6 milímetros. Luego se lo mostraremos en la imagen. Y ahora esa hernia mide solo 2,5 milímetros. Esta es nuestra paciente, Ana Yurievna. Y ahora ella va a compartir con ustedes el secreto de cómo logró reducir una hernia bastante grande, en la que ya recomiendan una cirugía en casi el 80% de los casos. ¿Cómo lo logró? ¿De qué manera pudo alcanzar ese éxito? Ahora ella nos va a contar. La primera vez que vino a tratarse con nosotros fue en mayo, ¿verdad? En mayo de 2015. Yo estuve con ustedes en septiembre. Llegué el 20 de septiembre y por desgracia solo estuve 5 días con ustedes. Y en mayo me hice una resonancia magnética y vi que tenía un empeoramiento muscular. En general, me dolía mucho la espalda, así que decidí hacerme otra resonancia magnética para revisar y vi cuándo fue que empeoré. Y antes de eso, tomé 4 cursos en el centro Bubnovsky por la zona lumbar en Tiumen. Sí, eso. Y luego, entonces fui con nuestro especialista, un médico muy bueno, y él me dijo que había hecho muchos ejercicios innecesarios. Eso es para la flexión. Estiras, te sientas así, flexión de la espalda, resultó ser muy perjudicial para mí, y además contracción. O sea, todo esto lo empeoré yo misma, y antes eran mucho menores, pero terminaron siendo 0,6. Por cierto, yo misma investigué mucho. En general, diré que lo más importante para mí en el tratamiento resultó ser la gimnasia y los ejercicios de terapia física, porque vi muchísimo en YouTube, en Internet, para evitar operaciones en la columna, el miedo a la intervención quirúrgica me motivó. Cuando llegué después de ir al centro Bubnovsky, me dijeron que no se debía ir ahí. Entonces, eso significa, de todos modos, vas a venir con nosotros. Eso es lo que me dijeron. Las hernias que usted tiene son foraminales. Yo tengo 2 hernias foraminales. Aquí revisé. Tengo una hernia foraminal, pero todas ya se han reducido. Yo tenía hernias foraminales, pero de todos modos vas a venir con nosotros. Y luego, como yo iba al centro de Bubnovsky, leí algunos de sus libros. Y ahí él explica que incluso antes de una operación hay que preparar la espalda, los músculos, hay que preparar los músculos. Me los van a quitar, como los músculos, como los que yo tenía dañados. Al principio, la verdad, empecé a prepararme para la operación. Pienso, ya que lo dijeron, yo iba cada mes a nuestro centro de neurocirugía y cada mes me decían, operación, 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 y yo me iba otra vez. Cada mes me daban cita y ya. Y luego empecé a hacer ejercicios. Veía sus videos, Anton Vladimirovich. Eso fue mi salvación, de verdad. Los vi durante 9 meses. Lo veía durante 9 meses. Sí, si no es que más. Desde hace mucho tiempo, probablemente desde su primer video. El año pasado había un video ahí. Bueno, era poco, era muy poco. Bueno, o sea, los encontré a ustedes, no sé, los últimos 6 meses. Hasta septiembre seguía viendo y viendo. Luego, cuando empecé a profundizar en todas sus explicaciones, veía todos sus videos en YouTube. Entendí que solo aquí me podían ayudar, porque ya había ido con especialistas de columna y con terapeutas manuales. Como que fui con eminencias de todo tipo. También estuve en Tiumen y simplemente se encogían de hombros, decían que era grande, que no tuve suerte, porque ya tenía un montón de problemas. O sea, a usted O sea, tengo osteocondrosis, no podía usar muchos métodos. sentía algún tipo de dolor en ese momento. Sí, no es que fuera dolor exactamente. Yo estaba acostada y no es solo eso. Tenía problemas con todos los músculos aquí. En general se produjo ese desequilibrio. Sí, o sea, prácticamente estuve acostada medio año y al moverme aquí, cuando llegué aquí, pues no sabía cómo iba a ser todo esto. Lamentablemente, solo por 5 días. Pero eso fue en septiembre.
cuando le llamé. ¿El 14 o el 15 de septiembre? El 21 de septiembre vine aquí en avión. Fui a tratamiento el 21 de septiembre. Será el 20 de septiembre Del año 14. del año 15 y del 15, yo apenas lo hice en mayo. Todos mis resultados son lamentables. Está bien, ya entendí. Entendí que no voy a ir a neurocirugía. Recordé, usted se hizo este estudio en mayo, ¿verdad? Sentí que en general me costaba mucho trabajo, claro, y en fin, entendí que también lo revisé de nuevo en verano. Ustedes ya tienen más información ahí. Y sobre la forma de caminar, la más cómoda. Justo en septiembre escuché ahí cómo caminar correctamente, enderezar los hombros. Ya empecé a probar esas recomendaciones suyas en casa. Veo que esto empieza a funcionar de alguna manera. Y me di cuenta de que, al final, los medicamentos más mágicos para mí están justamente aquí. Y tengo esta lista de mis diagnósticos. Bueno, acumulados con mi edad, por así decirlo. Pensé que tal vez aquí no me aceptarían. Llamé a su centro. Luego incluso le pasaron el teléfono a usted. Le leí toda la lista. Y cuando usted empezó a recibirme, vine con mucho gusto. Y ya, bueno, incluso después de la primera conversación con usted, de su consulta, entendí que, resulta, todo es sencillo, como dicen. Todo lo ingenioso es sencillo. ¿Cómo me explicaron todo esto? Y aquí recibí tantas recomendaciones y pues me fui. En principio, durante ese tiempo, realmente no podía hacer nada. Mi movilidad era mínima. Ya no podía hacer ningún ejercicio. Eso fue de mayo a septiembre. Sí, en verano estuve inmóvil, con muy poca movilidad. No podía hacer esto, no podía hacer aquello. En general, estaba en pánico. No sabía qué hacer, cuánto daño me había hecho con los ejercicios. Así que decidí, hasta que no vaya allá, no haré nada. Y luego, cuando en septiembre me dieron el ejercicio, empecé a hacerlo desde el primer día. O sea, ya, Los músculos empezaron a activarse. o sea, empezaron a moverse, sí, a hacer ejercicios. No es que yo, claro, salga de aquí y todos los músculos se hayan activado. Estoy enferma, toda coja. Me pusieron un vendaje neuromuscular para salvarme. Es que viajé con escalas, pero a mí también. Ahora que llegué, para mí cada día, en 5 días pasé por el procedimiento. En cada sesión me daban 3 o 4 ejercicios personalizados. No es como cuando el neurólogo te da una hoja de instrucciones, que en realidad esa hoja que te dan en el consultorio es para gente sana. La mitad de ellos, descubrí que de los 8 ejercicios recomendados por todos los neurólogos, ellos ya tienen esas plantillas preparadas. Solo uno de ellos era adecuado para mí, con mi osteoporosis, como dicen, y ahora también con mis hernias ya bastante graves. Sí, simplemente al principio era necesario activar sus músculos para que... Y así fue como lo logré, como que empecé a hacer ejercicio, pensé, bueno, ¿y si hay una operación? Al menos me preparo, relajo los músculos. Si ya es mi destino hacerme esta operación, entonces de todos modos iré. Voy a poner en orden mis músculos, algunos se relajarán, otros los voy a fortalecer para que después me sea más fácil ponerme de pie, porque ¿quién va a cuidarme? Pero al final, entonces, fue usted quien recibió el tratamiento, ¿verdad? Llegué, empecé de inmediato, 2 meses. Primero, en casa, como en 5 días, ya estaba lista. Entendí que estaba volando, que todo esto funciona. Su ejercicio. Primero, cuando llegué, vine aquí tomando pastillas, relajantes musculares, antidepresivos que relajan los músculos, inyecciones, analgésicos. Y ahora usted me dijo que dejara esas pastillas y al segundo día dejé de tomarlas. Y realmente no había mucha necesidad. Y de verdad yo no la tenía. Yo caminaba. Pensé que iba a ir en taxi, pero caminaba hasta el hotel. Entonces recibió el tratamiento. Y también había ejercicios, tanto que yo, después los que hago para la columna, para fortalecer la espalda, seguí fortaleciendo la espalda. En general, llegué y tengo 29 ejercicios, personalmente para mí, que seleccionaron especialmente para mí, y los hacía con mucho gusto, cada día, 35 minutos al día.
A veces incluso puedo hacer algún ejercicio específico del cual siento que puedo hacer 5 o 10 repeticiones más durante Bueno, o sea, si comparamos, por ejemplo, cómo se sentía usted en mayo, digamos, en el verano pasado, ¿verdad? el verano pasado. Yo ya Hasta el día de hoy. ¿Qué cambios hay ahora? O sea, ya no tomas medicamentos para el dolor ni ninguno de los otros, ¿verdad? Ahora, o sea, usted ya... lo único que tomo, porque tengo los nervios muy afectados, raíces nerviosas muy afectadas, lo único son medicamentos neurológicos y vitaminas del grupo B. Bueno, tómelos regularmente. No regularmente, solo cuando es necesario, una vez cada 3 meses. Teníamos indicaciones para recuperarnos porque eso es. Aquí, Y ahora aquí estoy. Sergei Nikolayevich, su doctor, me hizo pruebas y dijo que todos mis músculos, o sea, funcionan de manera diferente, bueno, ya ve, está bien que usted haga eso, que lo esté haciendo. porque entendí que no quiero operarme. Si es posible, quiero posponerla lo más posible. Por eso la operación yo. En general, esto es probablemente para aquellos que tienen miedo de hacerse una operación. Así que el miedo a la operación me llevó a darme cuenta de que podía recuperarme con ejercicios. Pero tienen que ser regulares. Grabamos este video para quienes preguntan si se puede curar una hernia y cómo hacerlo. Aquí les mostramos las imágenes, luego las verán en la pantalla. Les mostramos a una persona que evitó la cirugía y se curó de una hernia. Y aquí va un consejo para todos los que preguntan, ¿es posible curar una hernia sin cirugía? Aquí tienen, de parte de una persona que se curó de una hernia sin cirugía. Se puede reducir varias veces su tamaño. Sí se puede reducir. Y además, lo que voy a decir ahora, esta hernia era precisamente la hernia más grande que teníamos, la que medía 6 milímetros. Pues sí. O sea, era una hernia. O sea, es con ruptura del anillo fibroso, cuando el núcleo pulposo como que sale fuera del disco y ahora ya son 2 milímetros. Eso es una protrusión. La protrusión es simplemente cuando una parte del disco sobresale hacia afuera, pero la integridad del disco se mantiene. O sea, está completamente cicatrizado, la integridad del disco se ha recuperado por completo. Simplemente aquí la gente necesita entender que cuando haces gimnasia, la circulación sanguínea aumenta mucho. Y es como si se hubiera lavado esa parte desmenuzada que salió, ¿sí? Y es como si el líquido cefalorraquídeo la hubiera lavado. Sí, son mis propias sensaciones. Bueno, esas son mías, sí. Incluso cuando yo practicaba, tenía la sensación de que simplemente lo estaba lavando así. Sí, básicamente lo que pasa es que esa parte externa que ya salió, el propio organismo empieza a destruirla y nosotros durante el tratamiento creamos las condiciones. Y eso hay que acelerarlo. Sí, nosotros creamos, Ella puede destruirse por sí sola. por sí sola se destruye, pero ahí siempre vuelve a salir una nueva porción vuelve a salir una y otra vez y nosotros creamos las condiciones para que esa nueva porción no salga. Lo que ya salió a la superficie se destruyó. En primer lugar, hay que aprender simplemente a vivir. También me dijiste cómo levantar cosas pesadas correctamente, cómo levantarse, cómo vivir, Las cargas principales. las cargas principales, cómo hacerlo correctamente, cómo cuidarse. Y, por supuesto, tengo el deseo de que los seres queridos cuiden a las personas que tienen hernia y protrusión, que cuiden a sus familiares, amigos, que se cuiden unos a otros. Y no es solo eso, hay que creer en uno mismo, eso es lo primero. Y que esto es posible, el organismo puede recuperarse solo, que tenemos nuestros propios recursos humanos. Estamos dotados de estos recursos, solo hay que activarlos correctamente, crear las condiciones y con nuestro propio esfuerzo. Sí, crear las condiciones. Crear las condiciones y con nuestro propio esfuerzo, no usé ni mancuernas ni fui al gimnasio. Todo con mi propio peso, con buen ánimo, con buena música. Prepararse para la recuperación y cómo. Al principio yo me fijaba en qué sentía y dónde. Se necesita la actitud correcta. Y luego, por supuesto, ya tenía... Aquí también está el factor psicológico. Cuando tienes una hernia, cuando todos te dicen que necesitas una operación, da miedo. Y si además te dicen que si no te la haces, por ejemplo, puede pasar algo terrible. Este es el ejemplo que les doy. Ese tipo de miedo. Miedo. Y además, cuando yo, ustedes simplemente no lo sabían aún. Déjenme decirles rápido que me apareció una hernia cervical. Tenía 3 hernias en la zona cervical.
Se me entumecía la mano y los dedos. Y para recuperarme me bastaron 5 meses y medio. Todos los días, a pesar del dolor y las lágrimas, hacía gimnasia. También a mí me dijeron, a cirugía, tengo estenosis, ya se me salieron 2 hernias, tenía estenosis. O sea, también me dieron ejercicios para eso. Por supuesto, por supuesto. Porque ¿qué hacemos durante el proceso de tratamiento? Simplemente, tal vez alguien sea flojo, pero se lo ruego. Después de la operación, cuando estaba sentada en la fila esperando mi turno con los neurocirujanos, sí, esperaba mi turno, veía en los pasillos a personas que ya habían sido operadas y para quienes esta operación no resuelve sus problemas, sino que incluso se agravan. Sí, pasa, pasa. Por eso entendí que cuanto más nos alejamos de la cirugía, y en realidad solo son 30, incluso 20 minutos al día de sus ejercicios bien hechos. Pero lo más importante es elegir estos ejercicios. Lo principal es que les hagan una buena evaluación. La persona por sí sola no puede determinar cuáles debe hacer. Si tienen la oportunidad, queridos míos, si alguien tiene la oportunidad, vengan aquí. No, no, no se puede decir así, no lo van a creer. ¿No lo van a creer? No vamos a cortar esto, pero ellos dirán, Bueno, lo cortarán, pero simplemente no lo promocionen. No alcanzarán para todos, porque lo principal es encontrar entonces a un kinesiólogo competente, ¿no? Para que, lo más importante, lo evalúen. Ahora no, kinesiólogos no. Entonces, ¿quién? Solo se necesita un médico. Ahora ya sabe, hay muchos kinesiólogos, es un método popular y aparecen de ese tipo. Bueno, yo simplemente creo que tuve suerte de encontrar a mis médicos. Pasé por tal vez una decena o incluso 2 decenas de médicos. Cuando mis familiares y seres queridos ya decían, ¿cuándo terminará esto y cuándo tendrás alivio? Y cuando regresé de su consulta, incluso después de 5 días, en septiembre, mi hija lo notó, me dijo, mamá, es como si hubieras estado, bueno, no se sabe dónde, como si hubieras estado en el paraíso. Todo cambió, el ánimo y, o sea, apareció una nueva actitud. Es como un balneario aquí. O sea, yo entendí que puedo recuperarme, eso es todo, que puedo mejorar mi salud y que todo está en mis manos. Muchas gracias por contarle a todos, no solo a los que dudan. Bueno, porque la gente, ¿por qué piensan que no se puede tratar una hernia? Porque simplemente no se están tratando de la manera correcta. Mira, si todo se hace correctamente, entonces todo esto se puede lograr. Sí. Créame, por favor,